cuestionario que yo les envié. Voy a proyectarlo, pero espero que ustedes lo tengan para que la primera fase que vamos a hacer, vamos a responder las preguntas en bloque, después respondemos una por una. Pero en la primera fase vamos a responder en bloque. Ay, ¿por qué no me sale? Profesor, no se le olvide grabar la clase. Sí, gracias. Estoy tratando de encontrar. Valeria. Es que no, mira, yo necesito compartir este coso y yo lo tengo guardado, ya lo he guardado en varias partes para ver si me sale. Cuando voy a compartir, le doy compartir una toda ventana, tu pantalla, no me sale. Toda tu pantalla. Yo no quiero. Toda tu pantalla. No, pero es que yo puse una ventana, entonces me tocaría cuando salga la opción. Espérate. Por eso en la Cierra opción Opera. Es que eso lo que está abierto raro, Cierra, que comencé y no se deja ni cerrar ni abrir ni nada. Aquí. Ya, ahora toda tu pantalla. Le diste todo. Sí. Sí, aquí compartir. A mí no me gusta así. Ya para qué. Ya para qué. Ahora pregunta si lo ven. ¿Ahora qué hago? Pregunta si lo ven. Ya estás compartiendo toda tu pantalla. ¿Viste? O sea, si hago esto, esto también lo ven. Ajá. ¿Qué tiene? Pregunta si lo ven. Ay, Valeria. Papi, ese no es tu portátil, ese es mío. Pero no sirve para nada, porque hay tanto que costó. Sí, porque yo lo uso y ese es la forma. ¿Qué están viendo en la pantalla? Ahora mismo la llamada. Bueno, y ahora sí están viendo el cuestionario, ¿verdad? Sí, profesor. Señor. Pero quiero agrandarle el tamaño y no me deja. Profe, aquí al ladito, aquí hay un símbolo de ampliar, de más, ahí. No se puede. Sí, ya. Bueno, miren, este cuestionario tiene 15 preguntas. Vamos a responder las primeras 5 en bloque. Entonces, yo les voy a dar 4 minutos para que lean. Si no, me van avisando y yo les voy bajando. Leen y van anotando en alguna parte la respuesta correcta, la letra. Cuando ya lleguen a la quinta, que ya deben haber pasado los 4 minutos, entonces yo empiezo a llamar a ver cuáles respondieron y vamos explicando una por una. ¿Sí me expliqué? ¿De acuerdo?
Sí, señor. Sí, profesor. Bueno, listo. Tienen 4 minutos para ir analizando de la primera a la quinta. Después vamos a analizar una en una.
Ya terminaron de responder. Sí. Sí, señor. Ya resolviste. No, Valeria, con este maldito portátil no me sale nada bien porque yo no puedo mover mis cosas como yo quiero.
Bueno, disculpen tanta demora, es que no sé por qué este portátil tiene tantas cosas diferentes. Una pregunta, ¿ustedes podrían, tienen todos a la mano dónde consultar el cuestionario que estamos usando o tengo yo que proyectarlo para que lo puedan leer? No, Respóndame, por favor. pero si usted lo quiere proyectar, Lo que pasa es eso, que en este portátil, cuando le doy proyectar, le doy una ventana, por la manera como el portátil tiene el Acrobat Reader, o sea, el programa de PDF, que es donde me abre el cuestionario, en el Google Meet, cuando le doy una ventana, no me proyecta, no me coloca entre las opciones el PDF, porque el PDF lo abre extraño. El portátil abre el PDF, lo abre aparte, no lo abre en carpetas. Yo no sé cómo es el asunto. Pero la única manera de proyectarlo es abriendo todas las ventanas. Y esa manera de abrir todas las ventanas no me es funcional para yo estar mirando la lista de respuestas, la lista de estudiantes, para ir anotando quiénes respondieron, a quiénes voy a llamar. O sea, no me permite el manejo que a mí me permite cuando yo proyecto una sola ventana. Que yo proyecto una sola ventana y ustedes solo ven el cuestionario y yo abro todas las cosas que yo quiera y que necesite. Que es lo que hago siempre cuando estoy trabajando con mi portátil. Este portátil que es de mi hija, ella le tiene Netflix, le tiene Spotify, le tiene un montón de cosas. Es más lento en todo y es raro, ya lo tiene montado de manera rara, de tal manera que el PDF no me lo proyecta cuando le doy mostrar una ventana. Entonces me exige mostrar todas las ventanas y eso para mí no es funcional. Profe, y una compañera va a compartir. Sí, si puede hacerme el favor, ella comparte siempre el cuestionario y así ustedes, y que ella lo maneje en la pregunta que yo esté leyendo acá. ¿De acuerdo? Señor, ¿usted puede grabar la clase? Se está viendo en pantalla. Sí, de todas maneras, que no quería empezar a grabarla hasta no resolver esta situación. Vieran ustedes, cuando abro el PDF, para poder volver a las otras pantallas, que me salga una barra de herramientas, me toca hundir en el teclado el inicio de Windows, porque el PDF me lo abre en una pantalla completa que me tapa todas las barras de herramientas y todas las cosas. Es una locura. Bueno, entonces... Ya se está viendo en pantalla. No, pero no, bueno, no sé para los demás, pero yo no estoy viendo el cuestionario. Ahora sí. Bueno, listo. Entonces yo voy a leer la primera pregunta y yo llamo. Entonces la mecánica va a ser así. Yo llamo a cualquier estudiante al azar, así sin anunciarlo, sino cuando ya lea la pregunta, el estudiante enseguida dice la respuesta correcta. Si es correcta, yo le digo y él lee la opción. Si no es correcta, llamo a otro. Luego yo explico. ¿De acuerdo? Entonces hagamos así. Bueno, la primera pregunta dice, en el libro de Salman Rushdie sobre la revolución sandinista, escrito en 1986, La sonrisa del jaguar, el autor indica, descubrí que parte de entender, un momentico, voy a grabar la clase. Listo. Leo de nuevo. En el libro de Salman Rushdie sobre la revolución sandinista, escrito en 1986, La sonrisa del jaguar, el autor indica, descubrí, abro comillas, descubrí que para entender a los vivos había que comenzar por los muertos. El país está lleno de fantasmas, cierro comillas. Quien quisiera indagar sobre la Nicaragua de entonces y de ahora, inspirado en esta metáfora de Rushdie, debería
Entonces responde Dinora Ochoa. Dinora, ¿estás conectada? Sí, señor, sí Dinora. está. A ver, ¿qué letra respondiste tú, Dinora? Profesora, ya parece que tuviese el micrófono prendido, pero no se le escucha. Bueno, entonces llamamos a Freide Ramírez. Sí, profe. ¿Qué letra Yo, respondiste? yo respondí la letra, bueno, la letra C. C. Bueno, ¿tienes para leer la opción de la letra C? Sí, investigar el mito tejido alrededor de personajes como Sandino y Somoza. Correcto, esa es la respuesta, la C. Bueno, con respecto a esa temática de la revolución sandinista, de la temática de la pregunta sobre el libro de Salman Rushdie, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud específica antes de yo hacer una síntesis de esa temática rapidito? ¿No hay ninguna pregunta específica? No, señor. Bueno, lo importante es que ustedes tengan ubicada siempre la revolución. ¿A qué se le llama revolución sandinista? ¿Qué es la revolución en Nicaragua? La revolución sandinista es un proceso de levantamiento que se da desde 1962 en Nicaragua como resistencia a la dictadura de la familia Somoza que gobierna Nicaragua desde 1934. La familia Somoza como dictadura militar tiene el poder desde 1934, asume el poder desde 1934 en Nicaragua, y entre los campesinos que organizan la resistencia a la dictadura se destaca el líder campesino César Augusto Sandino. César Augusto Sandino es capturado por la dictadura y es fusilado en 1936. Por esta razón, cuando en 1962 se organiza una guerrilla de resistencia a la dictadura, porque entonces la familia Somoza sigue gobernando Nicaragua toda la década del 30, toda la década del 40, toda la década del 50, y ya con más de 30 años en el poder, en 1962 se organiza una guerrilla con vocación campesina, liderada por estudiantes de universidades que interactúan con los campesinos, por obreros, por líderes sindicales. Entonces ellos en homenaje a César Augusto Sandino, es decir, al campesino fusilado por la dictadura de Somoza en 1936, bautizan la guerrilla con el nombre Frente Sandinista de Liberación Nacional. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ese Frente Sandinista, como guerrilla de resistencia, hace oposición armada a la dictadura militar de Anastasio Somoza, que va a ser la figura de la familia Somoza que queda en el poder desde 1953 y no lo suelta hasta que es derrocado por la guerra civil. La guerra civil estalla en el 62 y se extiende por 17 años. En 1979, el 20 de julio, el 19 de julio de 1979, es decir, 17 años después de haber sido creada la guerrilla sandinista se toma el poder, derrota definitivamente a la dictadura. Para eso tuvieron que ocurrir alguna serie de factores, alguna serie de fenómenos históricos claves, como el hecho de que en 1977 la dictadura ya no solo tiene la oposición de esa guerrilla, sino de casi toda la sociedad nicaragüense, porque un periodista nicaragüense, Agustín Chamorro, denuncia los abusos de la dictadura ante el mundo. Tanto que el gobierno de los Estados Unidos, en ese momento en manos de Jimmy Carter, que era el presidente de los Estados Unidos, que gobernó Estados Unidos de 1976 a 1980, 1979, Jimmy Carter le suspende la ayuda económica y militar a la dictadura
de Anastasio Somoza en 1977, gracias a las denuncias de Joaquín Chamorro. La dictadura captura a Chamorro y lo mata. El asesinato del periodista Agustín Chamorro ocasiona una solidaridad plena de América Latina, de los partidos de socialdemócratas del mundo, de los partidos de izquierda del mundo, solidaridad con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como el movimiento militar de oposición a la dictadura que tiene la posibilidad de derrocarla. Y por eso la estrategia final de la guerrilla entre 1977 y 1979 es definitiva y logra derrotar y derrocar al ejército somocista, que era el ejército oficial del gobierno militar de Nicaragua, y derrocar al dictador Anastasio Somoza. Tanto que ese 19 de julio entran triunfantes a Managua los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y el dictador Anastasio Somoza toma un avión y escapa inicialmente a Miami y luego a Asunción, Paraguay. De tal manera que desde 1979 se crea una junta de gobierno provisional que va a reconstruir el país después de haber triunfado en la guerra del Frente Sandinista y haber derrotado al ejército somocista y haber derrocado al dictador Anastasio Somoza. Ese gobierno se va a llamar Junta Revolucionaria de Reconstrucción Nacional. Y entonces ellos le colocan como Junta Sandinista y convierten al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que era la guerrilla, en partido político. El Frente Sandinista de Liberación Nacional pasa a ser partido. Y desde el 79 hasta el 84, la Junta Militar, la Junta Revolucionaria de Reconstrucción Nacional, que es liderada por Daniel Ortega, organiza una Asamblea Nacional Constituyente y elabora una nueva constitución para Nicaragua. Con base en esa nueva constitución, en la que tratan de establecer algunos principios del socialismo para ir creando economía mixta y estatizando algunas actividades de la economía, convocan elecciones en 1984 y lanzan como candidato por el Partido Sandinista, en ese momento ya se llama Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega gana esas elecciones. Establecen un periodo presidencial de 7 años. Y por eso Daniel Ortega gobierna de 1984 a 1990-91. En el 91 hay una elección presidencial donde Daniel Ortega se lanza a la reelección, se enfrenta a Violeta Chamorro, que era la viuda del periodista asesinado Joaquín Chamorro en el 77. Ella representa al Partido Liberal de Nicaragua, que es un partido de centro derecha que trata de frenar las reformas hacia el socialismo que venía siendo el sandinismo. Y en la campaña ella gana las elecciones y el sandinismo pierde el poder. Y por eso se le llama Revolución Sandinista en Nicaragua solo al periodo entre el 79 y el 91, o sea, los 11 años que gobernó. 4 años la Junta Sandinista de Reconstrucción Nacional, o 5 años, y 7 años el primer gobierno de Daniel Ortega. Durante ese periodo, lo más destacado es que los procesos de construcción del socialismo se ven interrumpidos en Nicaragua porque desde 1981, una vez pierde Jimmy Carter, candidato por el Partido Demócrata en los Estados Unidos, la presidencia por el Partido Demócrata contra el candidato por el Partido Republicano, que es Ronald Reagan. Ronald Reagan es un ex actor de Hollywood, de películas del oeste, que se lanza a la presidencia y le gana a Jimmy Carter. Ronald Reagan, como es del Partido Republicano, desde 1981 retira la embajada norteamericana en Nicaragua en rechazo a la declaración del Frente Sandinista de que piensa construir en Nicaragua el socialismo. Y en el 81 se organiza en las fronteras entre Honduras y Nicaragua y entre El Salvador y Nicaragua, se organiza un grupo militar de ex guardias somocistas, es decir, de militares que estuvieron en la guardia del dictador y se unen a militares de un comandante sandinista que entra en conflicto con la Junta Revolucionaria. El comandante se llama Edén Pastora, y entre ellos, o sea, entre los guardias de somocistas, el ex comandante Edén Pastora se llamaba el comandante Cero, y fuerzas del ejército de los Estados Unidos se crea la contrarrevolución nicaragüense, o sea, una guerrilla contrarrevolucionaria.
que empieza a hostigar desde las fronteras entre Honduras y El Salvador, entre Honduras y Nicaragua, y Salvador y Nicaragua, a hostigar al nuevo gobierno sandinista de Nicaragua, que está tratando de construir el socialismo, liderando la revolución sandinista. A eso se le llama la revolución sandinista, toda esa etapa de esos 11 años de lucha interna en la que al tiempo que gobiernan los sandinistas tratando de hacer los cambios hacia el socialismo, tienen que organizarse militarmente para defenderse de la agresión de la contrarrevolución nicaragüense, o sea, de esa especie de guerrilla o grupo paramilitar organizado por Edén Pastora, ex guardias somocistas y el ayuda de tropas norteamericanas del ejército de Ronald Reagan, que va a ser el presidente de Estados Unidos desde el 80 hasta el 89, hasta el 88, por 8 años, porque él sí es reelegido luego en el 84. Bueno, esa es más o menos la síntesis relacionada con esa pregunta. ¿Alguna inquietud sobre esa síntesis? Profesor, una pregunta con respecto a esto de las revoluciones, en el caso de la Revolución Bolivariana, Revolución Cubana y la Sandinista, porque estos movimientos revolucionarios que después se transforman en partidos políticos, porque la tendencia es como a perpetuarse en el poder y llevar al país como una condición peor a la que antes estaban sumidos. Sí, esa es una gran pregunta, una pregunta muy importante, y realmente es un interrogante que se hace la historia y que se hacen los analistas y que se hacen los historiadores, que nos hacemos los académicos. Las revoluciones nacen de un sentido de cambio, ¿no? Y de progreso. Se le llama revolución porque es un movimiento de cambio que trata de acuerdo a través de distintas vías, cambiar las estructuras de una sociedad. Entonces, los cubanos, por ejemplo, como cambiaron la estructura del capitalismo con la dictadura de Fulgencio Batista hacia la construcción del socialismo, ellos no le llaman revolución solo al periodo en que llegaron al poder y en el que construyeron el socialismo, sino que como para ellos el socialismo es una construcción permanente debido a que Cuba le ha tocado enfrentarse a los bloqueos, porque no todo el resto del mundo es socialista y porque estaba en el centro de la Guerra Fría. Para ellos la revolución está siempre en construcción, el socialismo está. Entonces ellos le llaman revolución a su gobierno. Entonces el concepto revolucionario entra en crisis, entra en conflicto cuando uno encuentra que la manera de gobernar de esos gobiernos revolucionarios que están construyendo el socialismo no es tan democrática en la medida en que para ellos supuestamente garantizar la construcción del socialismo, primero se declaran, en el caso del modelo cubano, partido único. Entonces, el Partido Comunista Cubano es el único partido, porque ellos prohíben o proscriben o no permiten la creación de otros partidos, porque si los otros partidos no tienen la meta de construir el socialismo, para ellos van a ser contrarrevolucionarios y van a ser un obstáculo para la construcción de la revolución socialista. Entonces, prefieren no permitir que existan otros partidos. Y al no permitirlo, entonces se queda el mismo partido en el poder. Y este partido suele también, de acuerdo al propio sistema electoral que ellos establecen, reelegir a su secretario general, que al mismo tiempo es su presidente de la República. Y por eso Fidel Castro gobernó Cuba hasta que se enfermó y le entregó el poder. Uno dice le entregó como si fuera una monarquía, pero supuestamente hubo unas reuniones, unas votaciones de los congresos del partido, donde eligieron a su hermano Raúl Castro. Fidel Castro gobernó solo hasta 2006, 2005, algo así, y luego lo sucedió Raúl Castro, y Raúl Castro hasta 2014, 2015, que lo sucedió el actual presidente Rafael Díaz-Canel. Pero desde el 1959 hasta 2021, que serían 50 años de revolución, 53 años de revolución, en 53 años solo han tenido 3 presidentes. Entonces es cierto lo que tú dices, se perpetúa en el poder el mismo partido y hasta la misma persona por mucho tiempo. Ese es el modelo cubano. Entonces se cuestiona por eso. El argumento es que ellos construyen el socialismo y la revolución no puede permitir, teniendo ya como enemigo al mundo entero, tener como enemigos internos a partidos contrarrevolucionarios. Entonces, por eso prefieren la opción del partido único. El caso nicaragüense es diferente en el sentido de que el sandinismo no se quedó gobernando. El sandinismo sí estableció una constitución
que permitía otros partidos. En Nicaragua se permiten otros partidos. Y tanto que en la primera elección distinta a la del 84, estrenando constitución, que es la del 91, perdieron las elecciones y ganó el Partido Liberal y gobernó Violeta Chamorro 7 años. Y después gobernó Ernesto Alemán otros 7 años. Desde el 91 hasta el 97 gobernó Violeta Chamorro, luego del 97 hasta el 2004 gobernó Ernesto Alemán, hasta el 2004, 2005. Y solo en el 2009 volvió el sandinismo a ganar las elecciones, en 2006, perdón, volvió a ganar el sandinismo las elecciones y llegó Daniel Ortega al poder, otra vez por el Frente Sandinista. En Nicaragua, entonces, no ha sido el modelo sandinista el que ha gobernado con partido único estilo Cuba, sino que hay una especie de modelo multipartidista. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos 2 periodos de Daniel Ortega, él en el poder ha arreciado su autoritarismo y aunque no están prohibidos los demás partidos, sí los persigue, sí los reprime y además gana entonces las reelecciones. Del 2006 se religió en el 2011, luego se religió en el 2018, ahora otra vez hay elecciones. Bueno, ellos hicieron un cambio en la Constitución que cambió los periodos, ahora no tengo claro, creo que es cada 6 años. Y hay ahora elecciones en el 2022, 2021 en noviembre, pero ahora mismo están detenidos todos los candidatos de oposición a la reelección de Daniel Ortega, que sería la tercera reelección de Daniel Ortega y sería su 4º gobierno. Entonces, ahí el argumento, aunque Nicaragua no es socialista como Cuba, en Nicaragua hay empresa privada, es una sociedad capitalista todavía. El gobierno sandinista, tratando de instaurar reformas socialdemócratas, socialdemocráticas, ha caído en el autoritarismo y en la represión y se ha convertido en dictadura. Esa es como la radiografía del modelo nicaragüense. El modelo venezolano es diferente también. Cada uno tiene sus particularidades. Tampoco Chávez hizo una revolución socialista. Chávez llegó al poder por la vía electoral. Él ganó las elecciones en 1998, no como en Cuba, que ganaron la guerrilla, ganó una guerra civil, y en Nicaragua la guerrilla sandinista ganó una guerra civil. No, en Venezuela el partido en ese momento se llamaba el Partido Socialista Unificado Venezolano, y antes, incluso en el 98, cuando ganó, tenía otro nombre, liderado por Chávez, ganó las elecciones en el 98. En ese momento en Venezuela los gobiernos eran por 5 años, pero en el 2000 Chávez convocó a una asamblea constituyente, se hizo una nueva constitución. Esa constitución tampoco estableció el socialismo en Venezuela, estableció mucho poder para el Estado, y ese poder implicaba un capitalismo demasiado regulado por el Estado para garantizar un Estado fuerte que se comprometió a garantizar el acceso de la satisfacción de todos los derechos a toda la población en condiciones de equidad. Entonces, en ese propósito se hizo elegir otra vez Chávez en el 2000, pero ya no para 4 años. En el 98 había sido elegido para 4 años, debía gobernar solo hasta 2002. Pero como reforma la Constitución en el 2000 y establece un periodo de 6 años, entonces se elige hasta el 2006. En esa Constitución se permitía la reelección. Entonces se elige en el 2006, se reelige en el 2006 hasta el 2012. Y en el 2012, ya estando enfermo, no se lanza a él, sino que lanza a Nicolás Maduro, y él muere en el 2013. ¿Qué ocurre? Que el modelo de ese capitalismo regulado fracasa porque la regulación del capitalismo implicaba la estatización paulatina de la mayoría de las actividades económicas. Entonces, la empresa privada venezolana, los capitales privados venezolanos, toda la industria, el comercio, temerosos de perder su patrimonio con las estatizaciones, lo que hicieron fue fugar los capitales, irse de Venezuela, llevarse sus capitales, cerrar las empresas. Estos capitalistas se fueron para Bogotá, para Miami, para Buenos Aires, para Lima, y establecieron sus empresas en Venezuela. Ese es un primer éxodo, ese es el éxodo del capital. Ese éxodo comienza en el 2007 y se arrecia en el 2009. Cuando se arrecia en el 2009, entre el 2009 y el 2012, el Estado venezolano, que venía cubriendo con subsidios, con vivienda gratis, con educación gratuita, con servicios públicos gratuitos, venía cubriendo la ausencia de ingresos de los venezolanos que iban perdiendo sus trabajos por los retiros de las empresas. Lo podía hacer porque estaba en una bonanza petrolera.
en la que el Estado recibía muchos ingresos por los altos precios del petróleo. Pero al mismo tiempo que recibía esos ingresos, un Estado tan fuerte, tan grande, tan autoritario y sobre todo tan benefactor de la mayoría de la población, generó unas redes de corrupción al interior de ese Estado y de las fuerzas militares, que comenzaron a apropiarse de las riquezas que eran para repartir y subsidiar a la población, y la población cada vez sin empleo porque cada vez seguían retirándose más las empresas. Entonces en el país ya dejó de producirse todo, entonces la gente tenía ingresos por los subsidios del Estado, pero no tenía dinero con qué comprarlo. Entonces eso generó inflación, generó devaluación del dinero, y del 2013 en adelante, ya muerto Chávez y elegido Maduro, Venezuela se convirtió, fue en el foco de un éxodo masivo, donde ya no solo se fueron los empresarios, sino casi todos los venezolanos, en busca de comida, en busca de trabajo, en busca de vivienda, porque el país entró en una crisis insostenible que todavía está, debido a que no tiene aparato productivo, porque los capitalistas se fueron. Tiene los ingresos del petróleo que son administrados por un Estado ya muerto Chávez, es un Estado más corrupto aún, con un gobierno más autoritario aún en el caso de Maduro. Y entonces Venezuela no es ni capitalista ni socialista, es una sociedad en caos. Una sociedad que quienes están en el poder, como ellos siguen conservando los privilegios, le siguen llamando revolución bolivariana, pero realmente no es revolución porque no hay un cambio estructural del capitalismo al socialismo, ni hay un cambio en el nivel de vida, en la calidad, en la equidad y en la igualdad de las personas, porque no hay con qué sostenerlo, que es una crisis terrible. Entonces miren que cada caso es distinto. Y bueno, yo trato de sintetizarlo y seguramente hay cosas que digo que no son tan precisas, porque eso implica detallar más datos, más cifras, más fechas, porque el éxodo venezolano, la diáspora venezolana ha tenido sus momentos digámoslo así, de picos altos y declives, donde la gente ha regresado un poco, donde la gente ha dejado de salir. Y ha tenido distintos destinos. Inicialmente, supuestamente todo el mundo se iba para Colombia, pero no. Ahora mismo hay venezolanos en toda América Latina. Hay éxodo, hay inmigrantes venezolanos en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Uruguay, en Paraguay. Hay inmigrantes venezolanos de clase media en Estados Unidos y hay una inmigración venezolana creciente en España, en toda Europa, que implica que es la diáspora completa de los venezolanos buscando a dónde irse según sus condiciones. Unos buscan en dónde trabajar, dónde seguir estudiando, dónde vivir, dónde mendigar, según las condiciones que los ha dejado ese fracasado modelo revolucionario bolivariano que todavía sigue en el poder. Bueno, ¿qué otra pregunta? Ajá. Yo creo que no hay más preguntas, profe. Bueno, vamos con la segunda entonces. La segunda pregunta dice, en el poema La isla en peso, 1943, el poeta cubano Virgilio Piñera escribe: la maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta, mientras los muchachos se despojaban de sus ropas para nadar. 12 personas morían en el cuarto de comprensión. La expresión la maldita circunstancia del agua por todas partes puede considerarse, esa es la pregunta 2. Bueno, ahorita respondió Freider Ramírez, ¿verdad? ¿Cierto? Respondió Freider. Sí, profe. Bueno, ahora entonces responde Chari Jiménez. Chari está conectada. Sí, señor. ¿Qué letra? La 2. La D, profesor. La D. Lea la opción D. Una metáfora que expresa el sentimiento de opresión social. Correcto, esa es la respuesta, la D. Bueno, esta es una interpretación de un poema
de un poema de un poeta cubano. Y creo que ahí no hay mucho que explicar. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿No hay preguntas? No, señor. No, señor. Bueno. Vamos con la pregunta 3. Dice, el libro de Francisco José de Caldas, Influencia del clima sobre los seres organizados, es un texto clásico del pensamiento colombiano en el cual el sabio payanés describió cómo los cambios de pisos térmicos no solo se manifiestan en diferencias de flora y fauna, sino también en modos de ser de los habitantes. No obstante, desde enfoques críticos de las ciencias sociales del siglo XX, podría juzgarse que Caldas tiende a caer en cierto determinismo geográfico, porque esa pregunta 3 la debe responder Chari. No está. Chari contestó la D muy bien, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, Chelsea Verdugo. No está, profe. No está Chelsea. No está Chelsea. Entonces, Daniela Vargas. Tampoco. Tampoco está Daniela. Valeria Pérez. Sí, profesor. Valeria, ¿qué respondió? Respondí la B. La letra B. Estamos en la tercera pregunta, ¿verdad? Sí, señor. No, la tercera no es la B. Vamos a llamar entonces a Elkin Romero. ¿Cuál respondió usted en la tercera? Elkin. Elkin no está conectado. Sí, señor, pero no contesta. Tampoco está conectado. Entonces, Eliana Fuentes. Sí, profesor. Yo en esa pregunta elegí la C. Correcto, esa es la respuesta. Lea la opción C. Se centra demasiado en la descripción de los paisajes. Muy bien. El determinismo geográfico es una postura académica de los geógrafos del siglo XIX y XX y principios del XX, incluso que viene desde el siglo XVIII con Carl Richter, con Alexander von Humboldt, que influyeron en geógrafos en América Latina. El sabio Caldas, que era ingeniero y en parte geógrafo también y botánico, recibió esa influencia del determinismo geográfico, que es considerar que la interacción con el medio geográfico a partir de factores muy influyentes como el clima, como el tipo de suelo, como la disponibilidad de recursos, influyen en el comportamiento de los ciudadanos, de las sociedades. Entonces, creer que ese es el factor determinante en el comportamiento es desconocer el carácter multifactorial o multicausal que tiene el comportamiento humano. Y es caer en esa teoría que luego se considera una teoría desacertada conocida como el determinismo geográfico. Bueno, esta clase es hasta las 11:20 o hasta las 11:40. Hasta las 11:20, profesor. Sí, profe. Ya me pasé. Ay, lamentablemente hoy perdí mucho tiempo. Yo me conecté tarde porque las dificultades que tuve y luego la cantidad de dificultades que he tenido con este portátil. Bueno, entonces miren, yo de todas maneras quiero que me regalen 5 minuticos o unos minuticos para que me digan primero si tienen algunas inquietudes o preguntas sobre la tarea.
La tarea séptima, que ya la mayoría me han escrito, bueno, una gran parte me escribieron, otros ya. Bueno, eso, la primera gran parte que me escribió, ya yo les respondí asignándoles una temática. Y estoy viendo en el correo que ya la otra gran parte ya me escribió. Yo asigné temáticas hasta las 5:30, 6 de la mañana, pero luego estoy viendo que el resto ya me escribió. Yo voy a seguir asignando las temáticas en el resto del día. Entonces, ya ustedes saben que la tarea para hacerla hay que tener asignada la temática. Hubo alguien que no entendió muy bien y me mandó la tarea al mismo tiempo que escogía la temática. No hubo problema porque yo le asigné la misma temática de la cual hizo la tarea, pero eso es un riesgo hacer la tarea porque es probable, por eso yo le pido 3 opciones, porque como estoy asignando en orden de llegada, es probable incluso que usted hasta las 3 opciones que escoja ya hayan sido asignadas a otro y yo le asigne solo las que quedan. Entonces usted debe hacer la tarea desde la que le asigne. Por eso es mejor no hacer la tarea antes, sino con la tarea asignada. Lo otro es que a raíz de eso me di cuenta que es probable que hayan entendido que la pregunta tiene que ser formulada de la noticia. No. Si lo pueden hacer bien, y si está bien hecha, no importa. El caso de la persona que me mandó la tarea ya hecha al momento que escogió la temática, trató de formular la pregunta con la noticia que averiguó, es decir, con la primera parte de la tarea, hacer la segunda parte. Y lo hizo bien, hizo un gran esfuerzo. Pero no sé si lo hizo porque entendió que tenía que ser así. No tiene que ser así. Puede ser así, pero no tiene que ser así. Lo importante es que usted formule una pregunta de esa temática, sobre esa temática, no necesariamente sobre la noticia. Puede ser sobre la noticia porque el requisito es que la noticia sea de la temática, entonces puede servir, pero no necesariamente. Usted puede redactar una pregunta genérica. Ustedes ven que en las preguntas IFES hay preguntas referidas a hechos concretos que son noticias que han ocurrido, hay otras que no, que son preguntas referidas a ejemplos de hechos o a hechos genéricos. Entonces, ustedes tienen todas esas opciones para formular su pregunta. No es obligación que tengan que formular la pregunta desde la noticia que averigüen y el componente de información que trae la pregunta tenga que ser el de la noticia, no necesariamente. ¿Sí me he explicado? Sí, señor. Este es el momento para que me digan inquietudes sobre esa tarea. A ver. ¿Qué preguntas tienen? De todas maneras, esa tarea es para enviarla el domingo, 1 de agosto, y la vamos a empezar a analizar el lunes 2. Quiere decir que la próxima clase, que es el viernes, en este caso viene siendo viernes 30 de julio, esa clase vamos a seguir contestando este cuestionario. Ese día debemos terminarlo porque son solo 15 preguntas. Hoy hicimos nada más 3 por todos los problemas, pero ese día no debemos tener problemas y debemos contestar la mayoría, las 15 preguntas. Entonces, todavía ese día de pronto no me han mandado la tarea, porque tienen hasta el domingo, y si tienen inquietudes pueden plantear esas inquietudes en esa clase. Pero también pueden plantear las inquietudes al correo. Pero si las tienen ahora, plantearlas ahora. ¿Sí está clara en qué consiste la tarea? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, muy amables, que descansen. Igualmente, profesor. Igualmente, profe, gracias.